Bien. Bueno, este es un trabajo que hablaba un poquito de enzimas y demás. El primer punto dice que trataron de demostrar los estudiantes de Willstatter, cuáles fueron los resultados y por qué. Bueno, eso lo vamos a encontrar por acá, ¿sí? ¿Qué fue lo que intentaron demostrar? Ay. ¿Sí lo pudiste encontrar a ese? Ah, pensé que no era una pregunta, pensé que estaba. No, ese último todavía no lo pude hacer. Ah, ok. Bueno, bien. Bueno, entonces, entonces voy a ir marcando dónde estarían las respuestas, ¿sí? Para que quede grabado. Ujú. Y bueno, y después pasamos al tema de hoy. Ujú. Entonces, ¿qué Dale. trataron de demostrar los estudiantes de Willstatter? Estaría por acá, ¿sí? Intentaron mostrar que nuestras proteínas cristalinas eran simplemente portadoras de enzimas, ¿sí? Eso estaría acá al principio. Con respecto a los resultados, dice que los intentos de refutar su trabajo fracasaron, ¿sí? Ya que, bueno, los investigadores, ¿no? Que son estos dos, Northrop y, bueno, y yo, habla en primera persona el investigador, estaban en lo correcto y nuestra evidencia era unassailable, sería irrefutable, ¿sí? Entonces, en este primer párrafo estaría la respuesta a la primera pregunta. Bien. Bueno, después dice, ¿por qué algunas enzimas son coloreadas? ¿Sí? Fijémonos acá, ¿sí? Debido a que son, ¿qué te parece que sería esto? Combinations of specific proteins. Eh, son o sea, específicas proteínas, tienen un distinto color. Ajá, O bien, sea, se perfecto. combinan. Bien, son combinaciones de proteínas específicas con dichos grupos prostéticos, Los ¿sí? téticos. ¿Mm? Como, bueno, acá tenemos dos, digamos, químicos, fosfato de riboflavina o hematina, ¿sí? Sería la traducción. Sí. Bien, perfecto. Bien. Después dice traducir las oraciones en negrita. Bueno, el primero dice, él ha demostrado, digamos, en forma concluyente, ¿sí? ¿Qué te parece que significa esta segunda parte? Que Que uniones, creo que dice, y componentes. ajá, la unión de estos componentes, bien, Dentro de estos componentes procede bien. Bueno, y esta palabra que parece media complicada es estequiométricamente, ¿sí? estequiométricamente. Bien, Ujú. viene de la estequiometría. Leía química, chemistry, pero no, Está bien, no es. bien. Bien, después dice, esta propiedad ha facilitado, ¿sí? ¿La qué? La cristalización Bien. De estas, de dos enzimas. bien, ajá, perfecto. Dice, además, debe observarse, digamos, o destacarse Ujú. que se ha demostrado, digamos, que estas dos Que, enzimas, perdón, que- ujú, sí, ¿qué hacen? forman compuestos. Bien, perfecto. Con, bueno, esto sería sulfuro de hidrógeno, fluoruro de sodio, ácida de sodio, etcétera. Bien, distintos Ujú. compuestos. Perfecto. Bien. Y después tenemos acá al final, ¿sí? Dice, gracias a
investigación relativamente reciente, digamos, ¿sí? ¿Qué Se estaría diciendo practica acá? Prácticamente sería, prácticamente ¿sí? ¿Qué sería all of the complicated reactions? reacciones Ajá, sí, complicadas. complicadas, claro, se practican reacciones complicadas. Más que practically está como adverbio, si es prácticamente. Ajá, Todos los que terminan con LY, prácticamente. claro, todos los que Sí, terminan sí, sí. con LY son los mente. Prácticamente Sí, sí. todas las reacciones complicadas implicadas en la breaking down sería la descomposición, ¿sí? De glucógeno a qué? Carbón, dióxido de carbono Ajá, bien. Y agua, y agua. bien, ajá. Se han, bueno, clarificado, ¿sí? Se han aclarado, Sí, demás. sí. Bien. Dice, el químico orgánico, ¿sí? Nunca ha Ujú. sido capaz de qué? ¿Qué sería synthesize? Sintetizar. Exactamente, bien, sintetizar caña de azúcar, pero Ujú. al usar enzimas, Enzimas claro, biolo- biológicas, en la el, química biológica ajá, o el químico biológico sería porque es la el químico persona, biológico. ¿m? Ajá. ¿Qué puede hacer? Eh, ¿Sí? Quédate acá con el verbo nomás, ¿sí? Que era synthesize. sí, sí, sintetizar. Ajá, bien. No solo caña de azúcar, pero acá también te ayudo un poquito porque estos son por ahí unos conceptos medios raros. Esto es goma dextran o goma dextrana, se lo conoce. Ujú. Esto lo van a encontrar como goma Levan porque no tiene traducción, ¿sí? Levan es como un nombre propio, Ajá. como un apellido, digamos. Starch Sí, es sí. almidón y glucógeno, ¿sí? Glucógeno. Ajá. Perfecto. Bien. Después teníamos que completar acá unos enunciados. Dice, las enzimas oxidantes parecen, mientras que. Bueno, acá dice, las enzimas, las enzimas oxidantes parecen ser, fíjate, hay que dar un vuelta un poquito. ¿Qué sería esto? Proteínas Ajá, bien, proteínas como, conjugadas. No. bien, Sí, conjugadas o, proteínas conjugadas o compuestos bien, ajá. Mientras que las enzimas hidrolíticas hidrolíticas. son, bueno, as far as we can tell es como decir hasta donde sabemos, ¿sí? O hasta donde podemos decir, Sí. Ujú. no tienen, mejor dicho, without the sin, o sea, no tienen Grupos de grupos, proteínas. exactamente, grupos prostéticos. Bien, perfecto. Ok, después dice, nuestros métodos actuales de, en su mayoría, métodos mejores en el futuro. Bien, esto estaba, ¿dónde estaba? Acá. Nuestros métodos actuales de, ¿qué sería purifying? Purificación. Bien, No. ajá. De tanto que, Purificación de las enzimas y proteínas. ajá, bien. Bueno, crude, o sea, lo van a encontrar como crudo, pero esto no sería crudo, sino que están como bruto, como sin Claro, desarrollar, ¿no? Y poco claro, como satisfactorios, materia prima, digamos. claro. O sea, los métodos están poco desarrollados y no son Ujú. satisfactorios, ¿sí? Sí. Métodos mejores, sí, ¿qué sería will be discovered? Eh, descubrimiento, pero Claro, bien, está como verbo hacia el futuro, ¿no? Se descubrirá, claro, se exactamente. descubrirá. Ujú. Bien, se descubrirán métodos mejores en el futuro cercano. Bien, con eso está la B. Después dice, uno puede purificar una enzima. Bien, acá.
uno puede purificar una enzima, ya sea, ¿qué sería precipitating? Precipitado. Claro, precipitando ¿qué? La impureza, no, Bien, no. sí, las impurezas Sí, sí, o precipitando, las enzimas. exactamente, bien, la enzima. Bien. Y el último dice, una precipitación general de todo ocurre. Bueno, ¿eso dónde estaba? Acá, ¿sí? Una precipitación general de todo Dale. ocurre, ¿qué sería adding? ¿A qué te suena? Add. ¿Cómo? Adding, acá, ¿sí? De add, ¿a qué te suena? No, no sé. ¿No? Ok, Ah, no importa. De añadiendo o agregando un qué. agregando, ajá, sí. ¿Mm? Dice a great excess. Agregando alcohol Bien. Un gran o exceso, acetona. exactamente, un gran exceso de alcohol o acetona. Ahí está. Muy bien. Bueno, y por último tenemos los referentes. El primero estaba acá. Esto sí lo voy a aclarar porque por ahí puede ya complicar. Porque dice, basta, Bueno, digamos, basta decir que, o alcanza con decir que. Entonces hay que preguntarse qué es lo que alcanza con decir. Este es un pronombre anticipatorio, ¿sí? O sea, se llama así porque se anticipa a la referencia. La referencia va a estar después, ¿sí? ¿Qué es lo que alcanza con decir esto? ¿Sí? Que nuestros intentos de refutar nuestro trabajo fracasaron. ¿Sí? Digamos, es una referencia, pero hacia adelante, no como estamos acostumbrados que es hacia atrás. ¿Sí? Después sí, sí. tenemos he acá, ¿sí? Dice, él ha demostrado de manera conclusiva. Recordemos que he se refiere siempre a un ser humano y tiene que ser, bueno, masculino, ¿no? Entonces tenemos que buscar algún nombre Bueno, propio, alguna persona, ¿sí? Sería este científico, ¿no? Fiorel, ¿sí? Eh, bien. bien. Después dice, estas dos proteínas. Fíjate de leer toda la oración, estas dos enzimas. Si podés leer la oración desde el principio, a ver si encontrás cuáles son esas dos enzimas. Catalase Bien, y bien. Hiperoxidasa. Bien, hiperoxidasa. exactamente. Son las enzimas Voy a catalasa y buscar hiperoxidasa. Bien. Y creo que tenemos, acá tenemos otro. Dice, bueno, este es lo mismo que el it de acá arriba, ¿sí? Es bastante cierto, o sea, sí, es ciertamente o es bastante seguro que, ¿sí? Este también se anticipa. ¿Qué es lo que es bastante seguro? Que se descubrirán nuevos métodos en el futuro, ¿no? nuevos métodos. Ujú. Bien, Sí, se sí. anticipa a la referencia. Después dice, cada reacción química que ocurre se habrá registrado, ¿sí? Entonces, este which generalmente siempre se refiere al que está inmediatamente antes, ¿sí? Se refiere a la reacción química, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? La reacción química, ¿sí? Sí. Y después dice, podemos probablemente esperar encontrar algunas enzimas que son glucoproteínas, otras que son lipoproteínas, o sea, otras que, Lipoproteína. ¿Cómo? claro, dice, algunas enzimas que son glucoproteínas, otras que son lipoproteínas, otras que Sí, sería, lipoproteína. no, ¿qué sería? Un tipo de qué serían las lipoproteínas. Eh, Fíjate que dice, algunas enzimas son glucoproteínas, otras lipo, otras qué. sí.
otras enzimas, ¿sí? Enzimas, claro. Claro, Sí, no estaba entendiendo muy. ok, Leía otras, pero tipo proteínas o claro, no, está bien. O nucleoproteínas, pero sea, no otras estaba que, entendiendo bien la pregunta, capaz. No sé. está bien, no te das problema. Bueno, bien. Ok, y con eso ya listo, ¿sí? Hasta acá era el trabajo. Bien, bueno, voy a cerrar entonces Bueno. este PowerPoint y vamos a trabajar con el tema de hoy, que va a ser el último tema ya de cara al parcial, que es el Ujú. Past Perfect Tense, ¿sí? El pasado perfecto. Sí, Este es pasado perfecto. es un tiempo verbal, es otro tiempo verbal, probablemente uno de los últimos que ya vamos a dar, después después del primer parcial vamos a Ujú. empezar con otros temas. Y bueno, se relaciona mucho con el pasado, ¿sí? Como el nombre lo indica. Y está muy relacionado con los tiempos que ya estuvimos viendo, como el pasado simple, el pasado continuo, Sí. ¿sí? El present perfect y demás. Bueno, veamos un poquito los usos. Acá tenemos, bueno, para empezar, ver que es un tiempo compuesto, ¿sí? Porque se forma con por lo menos dos palabras. Un auxiliar, que en este caso va a ser el had, ¿sí? Ahora igualmente vamos a ver bien la conjugación, Ujú. y un verbo, ¿sí? Que va a estar en pasado participio. Recordemos que los verbos en pasado participio, ¿sí? Son los que llevan ed o que están en la tercera columna de la lista de verbos, ¿sí? Entonces, este tiempo verbal, el pasado perfecto, o también en español se le dice pretérito pluscuamperfecto, ¿sí? Pero bueno, nosotros lo vamos a trabajar acá como past perfect. Lo que Ujú. hace es ordenar, ¿sí? Las acciones, los eventos, según cómo ocurrieron en el pasado, ¿sí? Siempre vamos a estar hablando de pasado. Entonces, acá tengo una oración, ¿sí? Ay, perdón, ahí está. Acá tengo una oración que está dividida, ¿sí? La primera parte tiene un verbo en este tiempo, en pasado perfecto, y la Ujú. segunda parte tiene un verbo en pasado simple, ¿sí? Que está, en este caso está con ed. Entonces, lo que la oración dice es, la reunión ya había empezado para cuando yo llegué, ¿sí? Entonces, me ordena en el tiempo, fijémonos acá la línea de tiempo, ¿sí? ¿Qué ocurrió Sí. primero? ¿No? La reunión ya había empezado, o sea que Está eso es lo que bien ocurrió pesado. primero. Claro, empezó por ejemplo a las 8. Y Sí. después llegué yo, ¿sí? Entonces, primero esto y después esto. Lo que ocurrió primero, más hacia el pasado, va a estar en este tiempo, y lo que ocurrió más cerca al presente va a estar en pasado simple, ¿sí? Entonces eso por eso decimos que ordena las acciones que fueron según cómo fueron ocurriendo en el pasado. Bueno, vamos a ver cómo se conjuga. En realidad es bastante sencillo, ¿sí? Em, Porque no vamos a dividir en personas, ¿sí? Es lo mismo para todas las personas. O sea que no vamos a estar dividiendo en I, you o he, she, it y demás. Vamos a tener un sujeto, un verbo, sí, perdón, un auxiliar, el auxiliar va a ser el had, y después sí, el verbo que, como yo te había comentado, está en pasado participio, o sea, con ed o en tercera columna. Entonces, por ejemplo, decimos, she had finished the test, ¿sí? Ella había terminado el examen. La forma negativa es el sujeto, le agregamos después del auxiliar el not, ¿sí? Queda had not o hadn't, y después el verbo en pasado participio, también, siempre. Ella no había terminado el examen, ¿sí? Hadn't finished. Y en las preguntas, el had, como es el auxiliar, es el que pasa adelante y quedaría had, el sujeto, y el verbo también en pasado participio, ¿sí? Entonces, ¿había ella terminado el examen? Si hubiese una palabra interrogativa, ¿sí? Como qué, cómo, cuándo, se agregaría acá adelante, ¿sí? Por ejemplo, Sí. podríamos decir, what had she done, ¿sí? ¿Qué había hecho ella, no? What, auxiliar had, sujeto she,
verbo, en este caso done, que es en la tercera columna de do, de hacer. Bien, hay que tener en cuenta que estén las dos palabras, o sea, el have y el verbo en pasado participio. Porque a veces por ahí uno les dice, salgan, bueno, busquen verbos en past perfect y van siempre a los had, ¿no? Listo, had, ya está. Pero, por ejemplo, comparemos con esta oración. The students had a problem, ¿sí? Entonces, fíjate que yo hasta ahora venía diciendo, bueno, ella había terminado, ellos no, la reunión había empezado, pero este had yo no voy a decir, los estudiantes habían un problema, sino que yo voy a decir, los estudiantes tenían un Ni problema. en un problema. Claro. Cuando está el have, lo mismo pasa con el present perfect. Cuando está el have, el has o el had solo, es el verbo tener, ¿sí? Sí, sí, Eh, sí. en este caso estaría en pasado simple con have, si fuera have o has, que es como el tiempo que vimos en present perfect, have o has solo es tienen, ¿no? Present simple. Entonces, siempre tiene que estar esto, el verbo en pasado participio. Eso es importante para diferenciarlos. Y bueno, y por esto se terminan formando oraciones que por ahí a veces parecen un poco chistosas o curiosas, porque uno dice, bueno, ¿cómo digo entonces habían tenido? Entonces digo, they had a problem. ¿Sí? El primer, Se repite. claro, el primer had es el habían y el segundo had sería el tenido. ¿Sí? Tenía. Bien, porque Sí. justamente justo coinciden. Bien, eso como para darnos un poco, para estar atentos. Bien, veamos un poquito los usos ahora, ¿sí? ¿Para qué se usa este tiempo? Bueno, primero que nada se utiliza para describir una acción que terminó antes que otra acción en el pasado, ¿sí? Como lo que yo comenté recién. Por ejemplo, Richard se había ido, ¿sí? Se había ido cuando su esposa llegó a la oficina, ¿no? Entonces, si tuviésemos una línea del tiempo, sería, este es el presente, ¿sí? Primero se fue Richard y después llegó la esposa, ¿sí? Me ordena de vuelta en el tiempo como vimos en el ejemplo anterior. Sí. También para describir una acción que ocurría o no antes de un tiempo un momento específico siempre en el pasado. Por ejemplo, Christine had never been to an opera before last night. ¿Sí? Cristina nunca había ido a una ópera antes que anoche. ¿Cuál sería el momento específico? Anoche. ¿Sí? Entonces, de vuelta, si tuviésemos una línea del tiempo, esto es anoche y antes de esto, Cristina nunca había ido a la Nunca ópera. había ido a una obra. Exactamente. Bien. También para describir causa y efecto, o sea, la causa va a estar en past perfect y el efecto, la consecuencia en pasado simple. Decimos, me quedé atascado en el tráfico porque había habido un accidente. ¿Sí? Entonces, de vuelta. Primero hubo un accidente y por eso, en consecuencia, yo ahora estuve atascado en el tráfico. ¿Sí? La consecuencia se relaciona con la causa que ocurrió antes. Y por último, para enfatizar el resultado de una actividad en el pasado. ¿Sí? Por ejemplo, I had been to London twice by the time I got a job in New York. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Dice, yo había estado en Londres 2 veces para cuando conseguí un trabajo en Nueva York. Entonces, acá conseguí el trabajo y en algún momento antes que esto yo había ido a Londres 2 veces, ¿sí? No importa cuándo, no se preocupa tanto este tiempo por explicar cuándo ocurrió esto, ¿sí? Solamente me los organiza, me indica qué pasó antes y qué pasó después. Bueno,
¿Quedó más o menos claro el cómo se conjuga y los usos? Sí. ¿Sí? Bien. Ok. Bueno, esto es lo mismo. Bien. Veamos un poquito entonces estas oraciones. ¿Sí? Si querés, lee la primera, para vos nomás, la primera oración y fíjate en dónde habría verbos en este tiempo, en past perfect. Had. Ujú, mm, bien. Had asked, ajá. ujú, Bien. Y hay uno más. Had present. Bien. Perfecto. Bien, y ahí estaría. Entonces lo que dice es, mucho antes de la época de Galileo y Newton, los científicos se habían preguntado a ellos mismos, ¿sí? ¿Cuál es el estado de movimiento natural? Los antiguos griegos, los antiguos científicos griegos, no, el antiguo científico griego Aristóteles había presentado una teoría, ¿sí? Que prevaleció por casi 20 siglos después de su muerte. Entonces, todo esto había ocurrido antes de, por ejemplo, la época de Galileo y Newton, ¿no? Bien. A ver en la Sí. siguiente. Mm, no veo ninguno. Está casi al final, en el último renglón. Ah, Newton had Bien. Ahí está. done. Perfecto, bien, bien. Para que voy a bajar un poquito. Ahí está. Newton, ajá, had done, ¿sí? O sea, al igual que habían hecho Galileo y Newton, ¿sí? Para, Ujú, para sí, lo mismo, lo habían hecho Galileo y Newton para la física hace más de un siglo antes, ¿sí? ujú. Bien, sí, Sí, habla un sí. poquito de las hipótesis que se descartaron gracias a los experimentos cuantitativos de el noble francés Antoine Lavoisier. Ese mismo año, en 1774, había hecho de la química una ciencia moderna, al igual que Galileo y Newton lo habían hecho para la física hace más de un siglo antes. Bien, y en esta última, acá debajo, En el principio had original. bien. Bien, el originally es un adverbio, esto ocurre mucho, que tengamos un adverbio cortando el verbo al medio, digamos, separando Eh, auxiliar y verbo. El adverbio forma parte de la frase verbal, pero no es el verbo. Sí, el verbo es had y defined. Bien. Y no sé si hay alguno más. No. Bueno, entonces, eh, bien, quedaría. Los científicos habían originalmente definido a la química orgánica como el estudio de compuestos de origen animal o vegetal. Y estos compuestos se pensaba que tenían fuerza vital en base a su origen natural, ¿sí? Sin embargo, el concepto de fuerza vital fue refutado por el químico alemán Friedrich Wöhler en 1828. Bien. Bueno, vamos a ver un poquito cómo se forma la voz pasiva en este tiempo, ¿sí? Recordemos que la voz activa siempre es un sujeto que realiza una acción, ¿sí? La acción es el verbo sobre un objeto. sí. Por ejemplo, si tuviésemos que tomarlo en este tiempo verbal, que es, o sea, hasta ahora estamos viendo voz activa, decimos sujeto, él que hizo, había escrito, que escribió una carta, ¿no? Este es el objeto. Bueno, y en la voz pasiva se enfoca más en sobre quién o sobre qué recae la acción y no tanto quién la hace. Entonces, el objeto ahora pasa adelante, ahora es el sujeto, decimos una Ajá. carta. El sujeto pasa al final, va a estar después de by, ¿sí? Ujú. Se llama agente ahora. Y fijémonos qué pasa en el verbo, ¿sí? ¿Qué diferencia encontrás en relación con el de voz activa?
Que hay un conector, no sé si se lo Sí, llama no así, importa, decime qué palabra en el está de medio. más. ¿Qué palabra nueva hay? No, no hace falta que me digas qué es. Written. Written está acá. Están las dos. Ajá, y El been, ok, bien. Entonces, esta es la estructura básica del verbo en past perfect en voz pasiva. Y vamos a decir, una carta había sido escrita por él. ¿Sí? por eso. Entonces, la forma de este verbo en voz pasiva es had been y el verbo en pasado participio, con ed o tercera columna. Es muy parecido al original, pero le agregamos el been al medio, ¿sí? También recordar como esta reglita por ahí de memoria que si en la voz activa Ajá, el verbo se forma con dos palabras, en la voz pasiva se va a formar con tres, ¿sí? con Siempre va a tres. ser una más que en la original, ¿sí? Sí, sí. Bien, a ver, veamos entonces en este párrafo, ¿sí? Busquemos verbos en past perfect en voz pasiva. Had been y verbo en tercera columna con ed. Bueno. Mm, no encuentro. Fíjate, Why? búscalo had, acordate que empiezan con had. Sí. Ajá. Have been. Ah, bien, Ahí lo encontré. bien. Had been Eh, combined, con, ¿no? Ujú. Y hay una más. ahí. Ujú. Like have been. Bien. Shown, perfecto. Entonces decimos, la electricidad y el Esa es magnetismo, voz pasiva. claro, las dos están en voz pasiva. La electricidad y el magnetismo habían sido combinados o se habían combinado en el electromagnetismo. Y se había Ah, demostrado, ¿no?, que la luz era ondas electromagnéticas. Bien, ok. Bueno, a ver, esta oración, la negativa, no está en voz pasiva, ¿no? Porque le faltaría el been, ¿no? sí, Bien, sí, pero la sí, podemos pasar. Vamos a intentar pasarla. Recordemos que el objeto ahora es el sujeto. Entonces, ¿con qué te sí. parece que vamos a arrancar? El resultado, Exactamente. The results, bien, had not, ¿qué tenemos que agregarle ahora al medio? el bin, Bien, been checked by, 6. exacto, bueno, them quedaría, pero está bien, no hay problema. Bien, Sí, sí. entonces, los resultados no habían sido verificados por ellos, ¿sí? Ahí estaría en voz pasiva. Y lo Voz mismo pasiva. pasa, claro, y lo mismo pasa con la pregunta. La Un pregunta no es, interrogatorio. claro, la pregunta no está en voz pasiva, ¿sí? Porque fíjate que tenemos had, sujeto de researchers, invented, ¿no? Pero no tenemos el Sí. been. También lo podemos dar vuelta. Busquemos. ¿Cuál sería el objeto ahora que pasa a ser sujeto? Eh, Terrestres, No. no. El new, Ajá. Bien, ahí está. el nuevo método. Exactamente. A new method. Bueno, como es pregunta, tenemos que poner primero el had, ¿no? Had, A sí, new method. ¿Qué tenemos que agregar ahora? sí. Been. Invented. ¿Por quién? Eh, el research. Bien. The researchers, los investigadores. Ajá. Bien.
¿sí? Y ahí, ahora sí la tendríamos en voz pasiva, ¿no? El had Sí, va sí. delante del sujeto, been invented, ¿sí? Bien, Sí. ok. Bueno, vamos a ver ahora un poquito digamos, el compañero del past perfect simple, que siempre para un simple vamos a tener un continuo, ¿no? Sobre todo lo vamos a ver para poder diferenciarlo de este tiempo. No es un tiempo muy común, no aparece mucho, pero más que nada para poder diferenciar la estructura, ¿sí? Y también vamos a tomar un poquito el compañero del anterior, del present perfect, que sería el present perfect continuous, que tienen Ujú. estructuras muy similares, ¿sí? Como para poder diferenciarlos. Ahora, esta imagen está horrible, así que yo acá le subí en la plataforma, ¿sí? Esta imagen que está un poquito más linda, de cómo se forma y para qué se usa el pasado perfecto continuo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar un poquito con la forma. La forma es muy parecida y en realidad es bastante sencilla, porque de vuelta no hay que dividir en personas, ¿sí? Es lo mismo para todas las personas. Entonces, vamos a utilizar had, been y, como siempre, todos los tiempos continuos, un verbo con ing, ¿sí? ING. Exactamente, se forma con estas tres palabras. Entonces vamos a decir, ellos habían estado jugando al tenis, ¿sí? Las negativas es lo mismo, lo único que al had le agregamos not, podría No. quedar hadn't, Sí. been y verbo con ing, ¿sí? Ellos Ujú. no habían estado jugando al tenis. Y por último, en las preguntas, el had es el auxiliar, o sea, que es lo que pasa adelante, y luego been, verbo con ing, ¿sí? Ujú. ¿Por qué lo aclaramos a esto? Porque a veces también pasa que, bueno, cuando les decimos, interpreten, busquen verbos en past perfect, por ahí encuentran un had been y lo ponen. Y no estaría mal, pero hay que prestar atención que si está seguido por un verbo con ing, ya no es Ujú. pasado perfecto simple, sino que es pasado perfecto Pasado continuo. continuo. Exactamente. Y pasa lo mismo con el presente perfecto. El presente perfecto se forma muy parecido. Lo único que en lugar de had, el auxiliar va a ser el del presente perfecto, o sea, have o has. ¿Sí? Pero es lo Sí. mismo. Sería have o has been, verbo con ing. Haven't o hasn't been, verbo con ing, y have o has been también verbo con ing. ¿Sí? Es muy similar. El have, recordemos, se usaba para I, you, we, they. ¿Sí? I, you, we y they. Este sí hay que dividir en personas con el present perfect. Y el has para he, she o it. ¿Sí? Este sí, la única diferencia es que tiene, ahí sí tenemos que dividir en personas. Con el had, no, no hace falta. Y la ventaja que tienen tanto el presente perfecto continuo como el pasado perfecto continuo, es que no se usan en voz pasiva, ¿sí? Directamente no existe la estructura. O sea que esta es la única forma que hay de estos tiempos. De vuelta, tampoco es que son recontra comunes, pero por ahí pueden aparecer y está bueno que los sepan diferenciar. En cuanto a los usos de este tiempo, bueno, vamos a ver por qué siempre los continuos o progresivos dan una cierta idea de como de duración, de que la acción se extiende en el tiempo, ¿sí? De que es un proceso, ¿no? Ahora vamos a contrastarlo bien con el past perfect simple. Se utiliza para expresar una acción en el pasado que comenzó y continuó hasta otra acción o momento en el pasado. ¿Sí? Ahora yo doy un ejemplo y lo voy a graficar. Dice, los chicos habían estado jugando al fútbol por casi una hora cuando empezó a llover. Entonces, si tuviese una línea del tiempo, digo, los chicos habían estado jugando al fútbol hasta que empezó a llover. Empezó a llover. Exacto, ¿no? Entonces, esto es algo que venía en progreso hasta que
pasó otra cosa que lo interrumpió. También se usa para enfatizar la duración de una actividad en el pasado. ¿Sí? Richard necesitaba vacaciones porque había estado trabajando duro por 6 meses. Entonces, lo mismo, acá tengo a Richard que quiere vacaciones. ¿Por qué? Porque Porque estuvo trabajando. Claro, por 6 meses antes había estado trabajando duro. El énfasis en la duración está acá, ¿sí? Cuando se menciona bien el cuánto tiempo llevó, ¿sí? Y en la última es para expresar la causa de algo en el pasado también. Decimos, él estaba cansado porque había estado haciendo ejercicio. Entonces, acá lo tengo a él cansado, ¿no? ¿Por qué? Porque antes... Porque estaba haciendo ejercicio. Claro, antes había estado haciendo ejercicio. Entonces, fíjate cómo en todas las líneas del tiempo, la acción que está en Past Perfect Continuous está como, es una línea punteada, ¿no? Da como cierta duración. Que en la otra yo te había dicho, por ejemplo, bueno, la reunión empezó y después llegué yo, Y después ¿no? terminó. Claro, son dos, ves que son dos cruces bien puntuales. En cambio Sí, acá sí. es como que la anterior está más extendida en el tiempo. ¿Sí? Esa sería la diferencia. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ahora sí, vuelvo al PowerPoint. A ver. Ahí está. Y, bueno, acá está la misma, la forma. ¿Sí? ¿Dónde estaría acá el verbo en Past Perfect Continuous? Ahí está curioso. Had been. Bien. ¿Sí? Y el Y verbo, el verbo con ing. exactamente. Los estudiantes habían estado tratando de encontrar una solución al problema. Bien. Acá en la negativa, Had not been y el verbo con ing. exactamente. Los ingenieros no habían estado construyendo casas inteligentes en esa área. Bien. Bueno, y en la pregunta tenemos, no, el had delante y el resto del verbo, ¿dónde estaría? Been working. Exactamente. ¿Cómo habían estado trabajando los estudiantes en el laboratorio? Bien. Bueno, bien. Veamos este texto rápidamente. Es un texto cortito que habla un poquito de, bueno, está más relacionado con la biología, pero bueno, no es tan complicado. Vamos a buscar verbos, ¿sí? Que estén en pasado perfecto. Este es el que vimos al principio, ¿sí? No el continuo, no con ing, sino el had con un verbo en de o tercera columna, ¿sí? Si querés, Bueno. léelo y me vas diciendo cuando vayas encontrando. Ajá. No puedo. Not have. Ajá. En el medio del texto, que es negativo. ¿Acá este? Sí. Este no, porque fíjate que tenemos, primero No, que es, es. ajá, tenemos did, ¿sí? Didn't have, o sea, no tenían. Sí, Es el verbo tener en sí. pasado Está. simple, ¿sí? Entonces, Pasado simple. hay uno que está ahí arribita de ese. Had Mm, suffered. Exactamente, habían sufrido, ¿sí? Ese. Claro, bien. Un Había grupo de sufrido. 50 mujeres que habían Hace y otro. sufrido. Bien. Had heard.
Had... Un ataque. No sé. ¿Este acá? Sí. Ajá, bien, bueno, acá tenemos hadn't, had, ¿no? Que es como el Ajá. que yo te dije hoy, had. Bueno, este está negativo. Ajá. No habían tenido un ataque cardíaco. Un Ajá, ataque cardíaco. Ajá. bien. Ahí hay uno cerquita, had been. Bien, had been triggered, habían sido como activados, digamos. Ajá. Ajá. Creo que no hay más. Tenemos uno más, A ahí ver. debajo de ese que marcamos recién. Ajá. Ujú. Ajá. Bien, Had suddenly. bien. El verbo sería, claro, el suddenly es un adverbio, ¿sí? Significa Un como de adverbio. Ajá. repente, de pronto, ¿sí? Ajá. Como que se había roto, ¿no? Roto. Ajá. O Una se había, ruptura. claro, separado. Bueno, de todos estos que marcamos, em, porque ya después no hay más, ¿sí? Ya después habla más de futuro y demás. Ujú. ¿Cuál estaría en voz pasiva? Hay uno solo en voz pasiva. El que tiene el pin. Bien, acá ¿sí? Had been triggered. Had been. Todos los otros están en voz activa. Bien, Activa. Sí. perfecto. Bueno, muy bien. Y hasta acá estamos. Bueno, queda entonces este último trabajo práctico, ¿sí? Que habla de, bueno, elementos extraños. No sé si se está compartiendo, por las dudas lo vuelvo a poner. Ahí no. Ahí está, capaz que ahora sí. Habla un poquito de Ahí está. elementos, ahí está, elementos extraños como el nitrógeno, ¿sí? El Bueno, xenón. exactamente, Ujú. sí, los elementos raros de la tabla. Sí. Bueno, entonces todo este es el texto y acá tienen, sí, bueno, buscar ejemplos de past perfect, los referentes, Ajá. responder estas preguntas en español, ¿sí? Bueno. Completar esta información sobre todos estos, ¿cómo es? Elementos y Ajá. traducir sobre el nitrógeno, que sería este, Nitrógeno. ¿sí? La última El parte. texto del nitrógeno. Bien. Este es el último trabajo a La última. entregar. Ujú. La semana que viene nosotros no vamos a tener clases porque es 11 de septiembre, ¿sí? Y está marcado como feriado en el calendario académico. Ajá. Se Sí, toma el sí. feriado. Así que la semana que viene ya no tendríamos Sí, sí. clases y el 18 sería el segundo parcial, ¿sí? Así que hasta esa El segundo fecha, parcial. yo Sí, ahora sí. les voy a habilitar el espacio, hasta esa fecha ya pueden subir los 4 trabajos. Segundo. ¿Dije segundo? No, primero. No, el primero. Sí, perdón, Primero. primero, Ah, primero. parecía. Yo dije, ¿qué? No, No el rendí un primero. parcial. No, el primer parcial, perdón. El primer parcial es el 18, ¿sí? Este va a ser Ajá. sería hasta este trabajo incluido, ¿sí? Se subirían estos 4 Dale. trabajos Sí, sí. todos juntos, ¿sí? Hasta la fecha del Perfecto. parcial. Bueno, ahora yo por las dudas ya Bueno. habilito el espacio en la plataforma si ya les queda ahí cuando puedan, ¿sí? No es para que lo suban hoy, Sí, sí. pero para que ya les quede ahí habilitado, ¿sí? Bueno, no sé Está si tenés genial. alguna consulta o alguna otra duda, No. No. ¿no? Ok. Después me voy a poner a repasar.